Aquí comienza Movie Show. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine, arrancando por fin, ya era hora, los directores de cine escogidos, los 5 directores que ya publicamos hace unas semanas como parte del TFG que hice con Alberto Fernández y los 5 directores que he grabado con Adrián Vega. Están ordenados de la primera persona que nació de estos directores, de los cuales hay 3 que ya han fallecido, a la persona más joven de estos directores, que son los otros 7 que siguen vivos. Uno de ellos pues apenas tiene 50 años. Y son 10 directores que no hemos mencionado, lógicamente, en la lista interminable de directores de cine que hemos citado estos 2 últimos capítulos. Algunos seguros que se habrán preguntado, pero bueno, ¿cómo es posible que falten nombres tan importantes como este o el otro o el de más allá? Pues tranquilos, que esos nombres importantes que faltan son los que vamos a tratar. Y si hay algún nombre importante que no hemos tratado en esos capítulos y tampoco en estos, lo siento, se nos ha olvidado. A veces es imposible hacerlo todo perfecto. Pero lo cierto es que simplemente quiero dar pistoletazo de salida al capítulo de directores que arranca todo esto, que es ni más ni menos, bueno, ya lo veis en el título, un auténtico maestro del cine, Don Alfred Hitchcock. Y con él arrancamos esta sección. Las 10 próximas semanas arrancamos. Aquí comienza Alfred Hitchcock. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de análisis de directores. En este caso vamos a analizar a uno de los grandes de todos los tiempos, Alfred Hitchcock. Adrián Vega. Hola Manu, ¿qué tal? Y yo, Manuel Valentín Fernández, y aquí estamos preparados para comentar uno de los directores más importantes del Reino Unido y de todos los tiempos de la historia del cine. Así es, se le consideraba como el maestro del suspense, y es que Alfred Joseph Hitchcock nació cerca de Londres el 13 de agosto de 1899 y falleció en Bel Air, en Los Ángeles, el 29 de abril de 1980. Aquí comienza Alfred Hitchcock. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de análisis de directores. En este caso vamos a analizar a uno de los grandes de todos los tiempos, Alfred Hitchcock. Adrián Vega. Hola Manu, ¿qué tal? Y yo, Manuel Valentín Fernández, y aquí estamos preparados para comentar uno de los directores más importantes del Reino Unido y de todos los tiempos de la historia del cine. Así es, se le consideraba como el maestro del suspense, y es que Alfred Joseph Hitchcock nació cerca de Londres el 13 de agosto de 1899 y falleció en Bel Air, en Los Ángeles, el 29 de abril de 1980. Es decir, que murió con 80 años.
Conocido como Alfred Hitchcock, fue un director de cine y productor británico nacionalizado estadounidense. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico. Hitchcock fue, así se considera el propio director, un niño bueno y pensó en ser ingeniero. Estudió mecánica, física, química, lo cual odiaba. Su padre estuvo bastante ausente durante su infancia y juventud. A los 16 años descubrió a Edgar Allan Poe y tras leer sus historias se empezó a considerar rodar películas de suspense. Comenzó a hacer publicidad, lo cual le acercó al mundo del cine y como veinteañero terminó por presentar ilustraciones que le valieron trabajar como diseñador de intertítulos en producciones de los años 20. Comenzó a interesarse definitivamente por algunos proyectos cinematográficos que no terminaban por salir adelante hasta que al fin, y tras varias ayudantías de dirección, comenzó a dirigir proyectos pequeños. El primero en completarse fue The Pleasure Garden, el segundo fue The Mountain Eagle, pero él consideró The Lodger como su primer filme. En aquellos tiempos, pues los directores tenían contratos de larga duración con estudios y Hitchcock dirigía muchas películas mudas para ellos, pero se adaptó al sonido cuando llegó a la industria. Recordemos que el sonido llegó a finales del año 1927. Efectivamente, y a finales de los años 30 ya era un cineasta con muchas películas bastante exitosas. En 1939, ya siendo el cineasta más destacado del Reino Unido, se traslada a Hollywood. En 1940 estrena Rebecca, que sería su primera gran obra indiscutible, una de las películas ya que le alcanzó la fama mundial. Acepta en 1955 poner su nombre y su imagen a una serie de televisión titulada Alfred Hitchcock Presents, emitida de 1955 a 1962, que es la canción famosa que hemos escuchado al principio, ¿no?, del tema de Alfred Hitchcock, por un salario de, atención, $129.000 por episodios de 30 minutos. Es una serie en la que él mismo presentaba historias cortas en la línea de sus películas. Su carrera continuó y llegó a realizar 54 películas en 50 años. Repito, 54 películas en 50 años, un número increíble, estrenándose a finales de los años 50 y principios de los 60 sus obras cumbre que todos conocemos y que vamos a desgranar en este capítulo. En los años 70 apenas dirigió, pues su salud se había deteriorado y finalmente el 29 de abril de 1980, como ha dicho Adri, Hitchcock muere en su casa de Los Ángeles a los 80 años de edad. Destacar que el top de películas, como hacemos en los análisis de directores, comprende 5 películas, pero además vamos a hacer un montón de menciones honoríficas. Ya sabéis que el orden no es exacto, que el orden es aproximado, pero bueno, más o menos nos hemos valido de nuestra opinión, ¿no?, para establecer un orden lógico y más o menos adecuado. Y en lo referente a su cine y a sus elementos destacables, hay que destacar que a lo largo de la carrera, que duró más de medio siglo, Hitchcock configuró un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible, sin duda alguna. Varias de sus películas, como Vértigo, como La ventana indiscreta, son basadas en relatos y en novelas, y fue un innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, algo que hasta ese momento pues no había tenido ningún tipo de continuidad en el cine, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma en el voyeurismo, ¿no?, que es algo que dio mucha importancia. Muchas de sus películas tienen este estilo, ¿no? También empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía, es decir, que le dio mucha importancia a la posición de la cámara y demás, y al propio espectador, como él pues percibía muchos momentos de su cine, ¿no?, para transmitir una u otra cosa. Sus historias a menudo están protagonizadas por fugitivos de la ley, así como las actrices protagonistas, ¿no?, esto es muy reconocible, suelen ser siempre de pelo rubio. Y como muchos directores, pues contó con actores de referencia, por ejemplo James Stewart, ¿no?, yo creo que es el actor pues más icónico a la par de Hitchcock, y las bandas sonoras del compositor Bernard Herrmann. Con frecuencia, los misterios que articulan las tramas no son más que señuelos o distracciones, excusas realmente, ¿no? MacGuffin, como los llamó el propio director, este término pues se acuñó gracias al propio Hitchcock y comenzó a utilizarse a partir de ahí, MacGuffin, que sirven para hacer avanzar la trama, pero que realmente no tienen demasiada importancia en lo que es el argumento en sí. Así es, mano. Además, muchas de sus películas presentan giros argumentales y tramas perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. Las películas de este director también abordan a menudo temas de psicoanálisis y tienen marcadas connotaciones sexuales implícitas, asuntos que junto con los crímenes y la violencia provocaban que los filmes de Hitchcock no fueran aptos para todo el mundo en la época. La gran mayoría de las películas de este director
contienen cameos de sí mismo, breves apariciones extraordinarias fuera del contexto general que el director pues le gustaba hacer. El director aparece efímeramente como extra o se ve una imagen suya en una foto o en un diario, algo que le convirtió en un icono, sin duda alguna, cultural. Así es, porque hasta hoy en día no se siguen recordando los cameos de Hitchcock y siempre pues tiene una pequeña aparición en sus películas, ¿no? 37 de 53, o de 54, que sí, no está se me había olvidado comentarlo. En nuestra siguiente sección hacemos un repaso fugaz a su filmografía y a sus premios. Normalmente pues nos gusta hacer las filmografías completas, citarlas rapidísimamente, pero en este caso, como digo, es imposible porque tiene una cantidad brutal de películas. Por lo tanto, he hecho una selección de sus películas más importantes y de su filmografía. The Man Who Knew Too Much, en 1934, una versión primera, porque luego haría un remake de sí mismo. The 39 Steps, los 39 escalones, de 1935, The Lady Vanishes, La Dama Desaparece o Alarma en el Expreso, de 1938, son las películas más destacadas de los años 30 de Hitchcock. En los 40, como acabo de decir antes, Rebecca, en 1940, Shadow of a Doubt, La Sombra de una Duda, de 1943, Spellbound, Recuerda, Notorious, Encadenados o Rope, La Soga, también estrenadas en esta década. Ya en los 50, Strangers on a Train, Extraños en un tren, de 1951. En 1954, Dial M for Murder, Crimen Perfecto, y también Rear Window, La Ventana Indiscreta. 1956, el remake, la versión estadounidense de la película británica estrenada 22 años antes, The Man Who Knew Too Much, El Hombre que Sabía Demasiado. También en los 50, Vértigo y North by Northwest, Con la Muerte en los Talones. Y ya en los 60, destacar Psycho, Psicosis, The Birds, Los Pájaros y Marnie la Ladrona como películas más destacadas. En los 70 también dirigió Frenesí y La Trama como sus últimas películas. También fue productor de la mayoría de sus películas y guionista de solo unas pocas en los años 20. A partir de ahí solo se dedicó a ser productor y director de sus películas. Y en cuanto a los premios, muy sencillo, nunca logró ganar un Oscar a Mejor Director. Fue nominado en un total de 5 ocasiones, nunca logró ganarlo. Una pena. Y algo inexplicable, pero tampoco logró ganar ningún Globo de Oro ni ningún BAFTA a Mejor Dirección, lo cual es absolutamente incomprensible y bueno, pues ridículo, la verdad. Le dieron el Oscar honorífico y simplemente agradeció con thank you, 2 palabras, a la Academia cuando lo recogió. La verdad es que es muy llamativo, ¿no? Tampoco creo que fuese un hombre muy expresivo. No parecía tampoco que le hiciese mucha ilusión, no lo sé. Pero lo cierto es que sí, es muy llamativo, ¿no? Que uno de los grandes directores de todos los tiempos no lograse ganar un Oscar. Y sus películas, las 5 películas grandes que hemos escogido, ninguna de ellas fue nominada a Mejor Película. Lo cual es increíble e inexplicable también. Y dicho todo esto, después de todas estas secciones y esta introducción, pasamos directamente a hacer una explicación, a hacer un comentario de sus 5 mejores películas. Como ya sabéis, vamos a dar un poco la información general y luego vamos a comentar un poco los aspectos a destacar, relacionándolo también con su estilo y demás. Así que, en el número 5, estrenada en 1963, hemos escogido, como la 5ª mejor de Hitchcock, The Birds, Los Pájaros. Así es, del año 63, con una duración de 1 hora y 59 minutos, cuyo reparto pues está integrado por Rod Taylor, Jessica Tandy y Susan Pleshette. Y bueno, básicamente esta película trata de Melanie, una joven rica que conoce al abogado Mitch Brenner, y tras ese encuentro Melanie sigue a ese hombre hasta Bodega Bay, lugar en el que es atacada por bandadas de pájaros enfurecidos que no se detendrán en su afán desconocido para terminar con ella. Así es. Bueno, hay que decir que esta película, yo tenía muchas dudas, ¿no?, del 5º puesto. Las 4 primeras las tenía muy claras, no así el orden, pero las tenía muy claras, y el 5º puesto no terminaba de estar seguro, ¿no? Y finalmente tú me dijiste, bueno, pues vamos a poner Los Pájaros, que a mí me gusta, ¿no? Y así ha sido, así la hemos puesto. Yo creo que tendría que... Sí, debe estar en este top 5 de pelis de Hitchcock. Pues mira, yo al revisionarla
y revisionar también otras películas de menciones honoríficas, he tenido ciertas dudas sobre colocarla en quinto puesto, pero por supuesto no te iba a hacer el feo, no te iba a hacer el feo, y se ha mantenido aquí. Bueno, hay que decir que esta yo creo que se puede considerar como una película de terror. Sí, es cierto que es una película de suspense más que de terror, ¿no? Evidentemente, pero eso no significa que no sea una película de terror. Tiene muchos aspectos verdaderamente terroríficos, ¿no? Nunca mejor dicho. Además es interesante porque Hitchcock es más gráfico que nunca. En concreto hay una escena, recuerdo perfectamente, porque como digo las he visto todas recientemente, y hay una escena en la que hay un hombre, ¿no?, en el suelo asesinado por los pájaros y se enfoca claramente en la situación en la que ha quedado y es realmente gráfico, ¿no? Y yo quiero destacar sobre todo la tensión que hay en la película, ¿no? En todo momento la protagonista no está a salvo. Siempre sientes que hay estrés, que hay tensión, que no sabes lo que va a ocurrir, que no sabes en qué punto va a terminar ella de sobrevivir o de no sobrevivir a estos ataques, ¿no? Y también en cuenta quiero tener el final, un final abierto, no lo he dicho muy abierto. Sí. En estos episodios de directores obviamente pues hacemos ciertos spoilers, ¿no?, a la hora de destacar los finales de las películas, ya estáis avisados. Pero lo más interesante de este final es que está abierto y además no explica muy bien qué es lo que estaba pasando. No sabemos realmente por qué está pasando todo lo que está pasando, ¿no?, a lo largo de la película. Lo cual yo creo que es muy interesante porque hay películas que mejoran pues teniendo en cuenta eso, que no se sabe muy bien lo que está pasando, y otras empeoran y necesitan una explicación. En este caso yo la verdad no necesité una explicación, pero sí que te preguntas, ¿no?, por qué está pasando todo esto a la protagonista y nunca lo tienes del todo claro. Sí, seguramente haya personas que hayan visto esta película y de pronto tenga fobia a los pájaros, porque realmente están muy bien conseguidos. O sea, están muy bien. Año 63, recordemos, hace muchísimos años. Sí, una película, la verdad, bastante intensa y sobre todo, como tú dices, el tema de los animales, ¿no? Sí es cierto que Hitchcock pues quiere que los pájaros se vean como una amenaza extrema, ¿no? Como un demonio, como, no sé, están poseídos, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Y que no atiende a razones, como digo, que no hay explicación alguna y es bastante intenso, ¿no? Como decimos, pues para 1963. Podríamos decir que es antecesor a Tiburón. Pues sí, la verdad ¿no? Es que sí, o sea, tiene muchísima intensidad y es una película recomendable. Sí es cierto, como digo, que hay otras que me han podido gustar más, que luego iré citando en menciones honoríficas, porque este hombre, la verdad es que tiene una filmografía, bueno, todas las películas que he citado al principio en su filmografía son las menciones honoríficas, son todas las que he revisionado, pero hay algunas en concreto que son realmente excelentes. Ub Iwerks, seguramente hombre, reconozcáis su nombre porque este hombre pues es el creador de Mickey Mouse. Se atribuye a Walt Disney, pero realmente fue Ub Iwerks. Como dices tú, además de crear a Mickey, no o sea, él trabajaba en la animación, vaya, y claro, la animación y los efectos visuales pues también tienen mucha relación, ¿no? Y en ese sentido pues hay que reconocérselo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, yo creo que podemos pasar a la cuarta película, a la cuarta mejor película de Alfred Hitchcock, que es estrenada en 1959, North by Northwest, con la muerte en los talones. Así es, con una duración de 2 horas y 16 minutos, un poquito más que la anterior, cuyo reparto es Cary Grant, Eva Marie Saint y James Mason. ¿De qué trata esta película? Básicamente en Roger O'Thornhill, un ejecutivo de publicidad de la ciudad de Nueva York, que es confundido con un agente gubernamental y perseguido por el espía Philip Batham, por lo que termina en un viaje a través del país, conociendo en el camino a la hermosa y misteriosa Eve Kendall. Los hombres de Van Damme perseguirán sin descanso a Thornhill, por lo que este tendrá que tratar de huir y sobrevivir en muchas secuencias de acción. Así es, una peli, la verdad que tiene una trama súper ágil, con el protagonista a la fuga prácticamente desde el principio. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Al final, bueno, sí, es una película que es básicamente una fuga. El hombre, Cary Grant, ¿no? Roger O'Thornhill, pues está intentando sobrevivir esta persecución, ¿no?
Sí es cierto que también se incluye el romanticismo habitual, ¿no? Hitchcock siempre solía ubicar, ¿no?, a una de sus protagonistas rubias con sus protagonistas masculinos, ¿no? Siempre había ahí, no siempre, pero solía haber una historia de amor, ¿no?, que daba sentido un poco a toda la trama. Me llamó muchísimo la atención en el revisionado las escenas de acción, que son muy intensas. No es una película de acción como tal, no es un blockbuster, estamos hablando de 1959, pero en aquel momento era lo más cercano. Ya no solo estamos en un drama de suspense o algo por el estilo, estamos ya en un drama de suspense con acción y con, bueno, momentos verdaderamente que te pueden dejar sin aliento, ¿no? Porque es que incluso ahora mismo se conservan bastante bien. Por ejemplo, la clásica escena del avión. Hombre. ¿Qué decir de esa escena, no? Y es súper interesante porque la escena crea una anticipación, estás expectante a que pase algo. Cuando inicia la secuencia, pasa un coche, pasa otro coche y tú piensas, ah, este es el coche que le toca, ¿no? Ya este es el coche que llega. Y no, los coches siguen pasando y hay silencio, hay muchos segundos en los que no pasa nada, ¿no? Y hasta que finalmente aparece el avión y comienza esa secuencia, pues sí que es cierto que se ha creado una anticipación bastante importante en apenas un momento, en apenas un par de minutos, en apenas una secuencia, ¿no? Sí, de hecho vemos un descampado solitario y ya el espectador piensa, aquí va a pasar algo va mal. De hecho, sí, lo que tú dices, vemos pasar a coches, hasta incluso un autobús. Exacto, sí. Sí. De hecho, creo que se baja una persona y después vuelve a subir al autobús. O sea, un poco agobiante la situación. Exactamente, porque no sabes muy bien lo que está pasando, ¿no? Y ese hombre pues está ahí en mitad del descampado sin que ocurra nada, pero siempre recompensa a Hitchcock en estas secuencias, ¿no? El guión es muy rebuscado, la verdad está muy bien desarrollado y es muy rebuscado. Y a mí me gustó bastante, sobre todo los escenarios, que están muy cuidados. Por ejemplo, la casa del villano al final. Es increíble el diseño, es increíble no solo el exterior, también el interior está súper bien, ¿no? Todo el equipo de diseño de producción de la peli y demás está muy bien hecho. Y de hecho, bueno, se recuerda también a la película por eso. En el propio interior, ¿no?, de la casa también pues suceden ciertas escenas que te mantienen, ¿no?, con mucha tensión, ¿no?, que tiene que ver con un mensaje del protagonista que lanza a la chica y demás. Está muy interesante. Y el gran final. La el gran final. En Monte Rushmore. Exacto. Yo creo que, bueno, es que, a ver, en aquel momento era algo icónico. O sea, bueno, algo icónico no. Ahora es algo icónico. En aquel momento era algo revolucionario, mejor dicho. No que pudiéramos colocar a Cary Grant haciendo una persecución épica por el Monte Rushmore. O sea, es algo, bueno, pues que en ese momento, no sé, no habíamos visto nunca, ¿no? Y yo pienso que está muy bien logrado. Evidentemente ahora lo ves y dices, bueno, pues se nota que hay ciertos arreglos y demás, pero a ver, repito, 1959. Claro, es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Está muy bien, porque todas las secuencias de acción, como digo, tienen una anticipación, una preparación muy importante, ¿no? Y bueno, pues está muy bien conseguido, el guión está también muy bien trabajado para que todas estén justificadas y demás, y por eso es uno de los grandes clásicos del cine, ¿no? Pero lo más destacable yo creo es que está el puesto número 4, que es que una gran película, como Con la muerte en los talones, esté en el puesto número 4, pues es porque evidentemente las tres primeras tienen que ser muy, muy, muy buenas, ¿no? Que es algo a destacar. Y aquí no sé si quieres destacar algo más. Sí, podríamos decir que en esta película aparece el personaje de la mujer fatal, ¿no? También es cierto, sí. De esta villana que, bueno, te desconcerta un poco porque piensas, ¿es buena, es mala? No sé. Esto ocurre mucho en las películas de Hitchcock porque realmente, bueno, iba a decir con todos sus personajes, también masculinos, pero especialmente las mujeres, yo sí me he fijado que en estas películas que vamos a comentar y también en otras, siempre tienen un lado oscuro, muy llamativo, y en ocasiones a veces, como tú dices, pues son villanas, es decir, pues una ladrona, ¿no? O algo por el estilo, sí, que ha habido varias en su filmografía, sí, o una impostora, o cosas así, pero luego siempre tienen cierta humanidad, o sea, todos los personajes siempre son grises, ¿no? Siempre tienen algo oscuro, pero o no se sabe, la clave es que no se sabe muy bien de qué lado están cojeando, ¿no? Pero eso es lo más interesante, ¿no?, de estos personajes, y como tú dices, en este caso el personaje femenino, que es muy interesante, como el de la siguiente película. Estrenada en 1958, nuestra número 3 en este ranking, Vértigo de entre los muertos.
Así es, una película del año 58, cuya una duración de 2 horas y 8 minutos y cuyo reparto está integrado por James Stewart, Kim Novak, Bárbara Bel-Geddes y Tom Helmore. Y trata de un detective retirado que tiene miedo a las alturas y traumatizado por su pasado, que es asignado a rastrear a la esposa del rico dueño de un barco, algo que le obsesionará por completo. Esta película tiene un planteamiento excelente, la verdad, tras el gran planteamiento inicial, que como digo es realmente interesante, ¿no? Tal y como está planteado, porque al final te están justificando, pues es una especie de preludio a lo que le sucede al personaje, ¿no? Tiene unas escenas de misterio inigualables, sin ningún diálogo. Me refiero, por supuesto, a las secuencias, una vez que ya está el personaje de James Stewart asignado a rastrear a la esposa del dueño del barco, ¿no? Que por cierto es una escena de una conversación muy interesante, porque sus movimientos, la verdad es que dicen mucho de... Él no está interesado y demás, pero poco a poco le va como cortejando el dueño del barco y al final consigue, ¿no? Convencerle de que rastrea a su esposa. Y una vez que todo esto ya ha sucedido, en lo que son las escenas de misterio son excelentes. Cuando sigue a la chica y pasa por la tumba, por el cementerio, luego va al museo con el cuadro y demás, son secuencias excelentes. No hay ni un solo diálogo, ni un solo momento, ¿no? Y con la gran banda sonora está muy inteligentemente hecho, está muy bien editado, muy bien fotografiado, ¿no? Cómo este personaje sigue a la rubia, ¿no? A la que tiene que seguir por estos lugares intentando averiguar qué es lo que está pasando, porque al parecer pues está ella poseída, ¿no? Por una persona, un antepasado que falleció, ¿no? Que va a visitar la tumba y él asegura, ¿no? Que su esposa está poseída y demás, y él tiene que asegurarse de lo que está pasando, ¿no? Una vez que ya ha sucedido bastante en la trama, también me quiero quedar con una escena en el bosque de secuoyas y también con la playa, que son momentos en los que ya se ve que el personaje protagonista ya está empezando a obsesionarse de verdad. La escena del bosque de secuoyas, como digo, no sé si eran secuoyas o eran árboles muy altos, pero yo creo que sí. Bueno, esa escena, ¿no? En el bosque, la verdad es que son momentos geniales, cuando él ya pues empieza a agobiarse y la chica tiene algo extraño, ¿no? Como digo, en estos personajes, la chica rubia, que no sabemos muy bien lo que le está pasando, ¿no? También todo esto, pues ayudado por las grandes interpretaciones de los actores, ¿no? Que Hitchcock siempre sacaba lo mejor de sus actores, en este caso Kim Novak, que es la actriz. Siempre hay que tener una historia de amor presente, ¿no? Como he dicho al principio, siempre Hitchcock suele incluir una historia de amor y en este caso pues no es para menos. Pero no son empalagosas como otras. No son empalagosas. Muy bien, y es cierto que en los años 50 y 60 sí que podía sentirse un poco, ¿no? De empalague, pero sí es cierto que él lo trata muy bien y siempre lo justifica, porque al final en este caso estamos viendo a un personaje femenino que poco a poco se va a revelar como alguien bastante oscuro y un personaje masculino que está realmente, en fin, no está bien psicológicamente, ¿no? Está muy afectado y sufre, pues eso, de miedos a las alturas, pero eso es lo de menos, porque al final está traumatizado por el pasado, ¿no? Y según van pasando los minutos, pues vemos que se va obsesionando también con el misterio de la chica y con la propia chica, ¿no? También. La gran dirección artística también está presente en esta película. El lugar de trabajo del protagonista, por ejemplo, ¿no? Que sale sobre todo al principio, está muy bien diseñado. La verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Como estaba con la secretaria allí y tal, y pues estaba muy bonito. Tiene buenos decorados, las localizaciones también hay que reseñarlas, ¿no? Las que acabo de citar también, que si la escena del bosque, que si la playa, son realmente logradas, ¿no? Y llegamos a la famosa escena de la azotea, el gran plano cenital de la escalera tras el suceso, ¿no? Y después la espectacular secuencia del sueño que tiene el protagonista en el momento en el que ya está totalmente obsesionado, ¿no? Quiero destacar también la importancia de los rótulos y las animaciones. Hitchcock siempre daba importancia a los créditos, ¿no? En este caso, los créditos finales no existían prácticamente y eran siempre los créditos iniciales todavía, ¿no? Y siempre pues solían haber unas animaciones muy importantes, ¿no? En este caso de Vértigo, pues qué decir de los créditos iniciales, ¿no? Que fueron de las primeras animaciones en este sentido. Por Saul Bass. Saul Bass es el animador de estos créditos. Y luego la secuencia del sueño, ¿no? Que me parece una genialidad como está lograda y que también pues llama muchísimo la atención y nos transmite un poco de locura, de surrealismo también, ¿no? En las pelis de Alfred. Del bueno de Alfred. Bueno, sí, en relación al plano que comentaste antes, es
traveling compensado, que también Eso se le es, denomina sí. efecto vértigo precisamente por esta película. Es un efecto que consiste en combinar un zoom atrás con un traveling hacia adelante. O también se puede hacer en la inversa. Esto lo que hace, pues, es como que estás jugando con el fondo de la imagen. O lo alejas o lo acercas, Exacto. o lo alejas. Es un plano que también está muy usado por Steven Spielberg, especialmente en la película Tiburón. Es muy famoso. Sí. Y de hecho te desconcierta un poco ese plano. Sí, porque no sabes si está yendo ¿no? para adelante o para atrás, ¿no? Exacto, Y te crea cierta ansiedad, exacto. Y una vez que el protagonista ya está muy obsesionado, llega el giro argumental que revela el engaño, ¿no? El final con el enorme shock, ¿no? Porque al final la verdad es que aquella monjita, ¿no? Que aparece de repente y ¡ala! Se cambió todo, ¿no? Lo que estaba pasando. La verdad es que es impactante, ¿no? El momento en el que te revelan lo que estaba ocurriendo y al final, ¿no? Cuando descubres lo que realmente acaba ocurriendo, ¿no? Es una película que, como digo, Hitchcock juega muy bien con todo el lenguaje audiovisual, la cámara, las interpretaciones, el guión, las localizaciones. Es una película, yo creo que es de las obras maestras y de verdad, en el revisionado me ha encantado, ¿no? Te lo dije cuando la vi, dije, es que es buenísima, es buenísima. Y la primera vez que la vi, no dije, está muy bien, ¿no? Pero ahora ya dije, es que es una pasada, tal. Y sí, ciertamente, pues me pareció fascinante, ¿no? La manera en la que está conseguida y, como digo, con un final, pues muy importante, ¿no? En el puesto número 2, la segunda mejor película de Alfred Hitchcock, estrenada en 1960, Psycho, Psicosis. Psicosis, una película que dura 1 hora y 49 minutos. Está protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin y Janet Leigh. Esta película trata de Marion Crane, que pues roba $40,000 a su jefe y huye de la policía, deteniéndose a pasar la noche en un motel que se erige junto a una carretera perdida. Pero el establecimiento lo regentan un tímido y extraño joven y su madre. Muy extraño todo. Eso es muy extraño todo, la verdad. Lo más llamativo, ¿no?, de esta película es la estructura, yo creo, ¿no? Es muy interesante ver cómo Hitchcock nos plantea, y aquí sí que vamos a hablar con spoilers, por supuesto, ¿no? Una protagonista y una situación. Una protagonista que dura 30 minutos. Exactamente, eso es. Muy curioso. El primer acto de la película cambia completamente la película, porque, claro, estamos hablando de que hay una protagonista y hay una situación inicial, ¿no? Ella tiene unos personajes alrededor, está planeando un robo, ¿no? Todas estas cosas. Y lo ejecuta y huye y demás. Y todo esto, pues dices, pues de esto va la película, ¿no? Evidentemente, de hecho, en el camino no se encuentra con un policía, me acuerdo que luego tiene que cambiar de coche y el policía como que la está observando, ¿no? Y ahí, dices, esto es una road movie prácticamente, ¿no? O sea, ella está huyendo y vamos a ir viendo lo que va ocurriendo. Pero como tú bien has dicho, a los 30 minutos, a la media hora, llega al motel, al Bates Motel, ¿no? Y allí ocurre lo que tiene que ocurrir, la escena de la ducha. Bueno, no hemos destacado las bandas sonoras de Bernard Herrmann, ¿no? Este es, yo creo, uno de los momentos más icónicos de sus partituras, de toda su carrera como compositor para películas, pero sus bandas sonoras en general son maravillosas, ¿eh? Es uno de los grandes de la historia del cine y su asociación con Hitchcock fue absolutamente legendaria. Y esa escena de la ducha, ¿no? Como Hitchcock no se corta. Nunca mejor dicho lo de no se corta. Sí, no se corta en absoluto porque es una escena muy... No gráfica, sí es gráfica, pero quiero decir que él lo hace muy inteligente. No nos muestran las puñaladas, pero sí nos muestran el movimiento uno tras otro, ¿no? De la mano. Nos muestran la sangre en el agua, ¿no? Y eso es una película en blanco y negro, pero que se entiende perfectamente... pues la importancia de la trama, no sin destacar tampoco colores rojos o algo por el estilo, no es una peli en blanco y negro. Realmente no era sangre falsa, sino era chocolate. Claro, exacto, Sí. O sea, no necesita el mostrar visualmente algo tan extremo porque el espectador lo compra viendo un montaje tan ágil, ¿no? Y tan importante en ese momento. Y también el suspense de no saber lo que ha pasado realmente, porque no lo terminas de entender. Como la mayoría de sus películas, si la ves por primera vez, dices, me imagino que haya pasado esto, pero no entiendes realmente lo que está pasando. No tienes claramente una idea de qué es lo que está pasando, ¿no?
Y eso es realmente interesante también, cómo está conseguido. Porque ahí crea un interés máximo en saber lo que ocurre, ¿no? El suspense magistral, exacto, que lo he llamado yo. Lo único que vemos, Hitchcock, además de ella, es una sombra que parece ser de una mujer, pero claro. Exacto. ¿Quién es? Exacto, y también esos momentos, ¿no?, en los que Norman Bates sale corriendo, ¿no?, a la otra casa, ¿no?, a la casa anexa, que es donde está, se supone, la madre, que nunca la vemos y demás, ¿no? Sí. Pues es algo muy interesante. Y luego los personajes que se van incorporando a la trama, esa escena, ¿no?, en la que aparece el inspector, ¿no?, si no me equivoco, el detective, y le empuja por las escaleras y todo esto. Sí. También es bastante gráfico. Y el final, ¿no?, el final en el que por fin se revela lo que está sucediendo, que yo creo que es una revelación también muy bien hecha, ¿no? Y no sé, te consigue comprar por toda la película, ¿no? Yo creo, o sea, estás ahí, bueno, pues si ya sabes lo que ocurre, incluso estás ahí pendiente, ¿no?, de que ocurra. También quiero destacar el plano final, ¿no? Simplemente poner una voz en off con un plano del personaje final. Vemos como su rostro se convierte por un momento en una calavera, pero no llega a convertirse en una calavera, y entonces pasamos simplemente al coche en el lago, ¿no?, en el fango, saliendo encadenado, ¿no? Están sacando el coche, ¿no? Y ahí justo acaba la película, no sé. Creo que en apenas 10 segundos te dice todo lo que tienes que saber, ¿no? Y no necesitas saber nada más, porque con eso ya lo sabes todo. Y para mí es, no sé si la mejor película de terror de todos los tiempos, pero sin duda una de las mejores. Seguramente la mejor, pero si no es la mejor, es de las mejores. Eso lo tengo muy claro. Desde luego que de las más conocidas. Tú hablas de Psicosis y te viene en la mente Alfred Hitchcock. El terror es mucho, abarca mucho tipo de Exacto. películas, ¿no? Mira, yo lo resumiría en terror es que no te lo esperas, el terror. Pero el suspense es, sabes que va a pasar algo en el momento que más te descuides. Estás como bien... ¿no? Como sí, es que aquí va a pasar algo. De hecho, creo que lo explicó Alfred Hitchcock en un vídeo, poniendo de ejemplo una habitación, ¿no?, en la que de repente había unos protagonistas y de repente explotó toda la habitación sin que nosotros nos diésemos cuenta de que esa habitación iba a estallar. Eso es el terror, el miedo, ¿no? Pero en cambio, el suspense es cuando muestran un plano de una bomba debajo de la cama y saben que en cualquier momento va a explotar. Eso es suspense. Eso es. Está muy bien definido, sí señor. ¿No? ¿Más o menos? Correcto, absolutamente correcto. Pasamos a las menciones honoríficas, las películas que no han entrado en el top 5 de Hitchcock, pero que aún así yo he revisionado y recomiendo, todas las que he comentado anteriormente. The Man Who Knew Too Much, El hombre que sabía demasiado, de 1934, y su remake de 1956. El remake de 1956 tiene al final unas escenas, ¿no?, en el Royal Albert Hall que son magistrales. The 39 Steps, Los 39 escalones, de 1936. The Lady Vanishes, de 1939, que también es súper interesante, ¿no? Trata sobre una señora que está en el tren y una chica habla con ella, y la chica al cabo de un rato pregunta por ella y nadie la ha visto. Simplemente se ha desvanecido la mujer, ¿no?, la anciana. Y está muy interesante, ¿no? Rebecca, de 1940, otra película de suspense. Yo creo que la gran primera película de suspense de Hitchcock. Una película muy inteligente también, ¿no?, cómo está lograda. Y como digo, pues una película también muy interesante, que yo creo que la hubiese colocado en el 5º puesto, Rebecca, una vez que las he revisionado todas. Tendría duda entre esa y otras dos, porque La sombra de una duda, de 1943, también está muy bien y hay que destacarla, ¿no? Recuerda, Spellbound y Notorious, Encadenados, del 45 y del 46, también son películas muy interesantes. Quiero destacar también Rope, La soga, porque La soga, en cuanto a su calidad de trama, pues está bien, pero tampoco es muy interesante en cuanto a que es súper increíble y demás. Un poco aburrida. Pero yo en el revisionado ha ganado muchísimo para mí también, ¿eh? Porque una vez que ya sabes cómo funciona, no sé, creo que te fijas en los detalles, porque visualmente quiero destacar esta película, ¿no? Como es un supuesto plano secuencia toda la película, ¿no? Que sí es cierto que se notan algunos puntos y demás, pero está muy bien planificada. Creo que es una peli que está, no sé, quizás no tengo razón, pero siento que está muy bien organizada, muy bien ideada, muy bien analizada, muy bien ejecutada, muy bien interpretada. Todo está bien en la peli, ¿no? Sí es cierto que, claro, es muy cortita, la trama pues quizás es un poco aburrida, porque todos están hablando en un salón y ya, ¿no? Pero bueno, aburrida, pero mantiene el suspense también. Eso es, aburrida no por la historia, sino porque es como que han colocado ahí la cámara, en ningún momento salen de la vivienda. Exacto. Que también tiene su mérito.
Sí, y sobre todo, mi favorito es el momento final, ¿no? El momento final de la peli es magistral. Cuando ya sabes lo que va a pasar, pese a que es sencilla, es muy inteligente como está hecho, ¿no? Uh-huh. Quiero destacar también Strangers on a Train, Extraños en un tren, otra de las grandes películas de Hitchcock que también podrían haber entrado en el top 5, y Dial M for Murder, Crimen Perfecto de 1954, que también es muy inteligente, además de Marnie la ladrona de 1964, que es la última que he visto, en este caso no la he revisionado, es la única que no había visto y la he visto por primera vez, y también está bastante bien y vuelve a ubicarnos, ¿no?, a una protagonista rubia pues bastante compleja, Sean Connery en este caso, ¿no?, como el hombre protagonista de la película. Bueno, está bastante bien y yo creo que es un director que a quien le guste su estilo no deja en absoluto indiferente a nadie. Pasamos a la número 1 para cerrar el capítulo, la mejor película de Hitchcock, estrenada en 1954, Rear Window, La ventana indiscreta. Así es, La ventana indiscreta, con una duración de 1 hora 52 minutos. El reparto pues es James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter y Raymond Burr. Esta película trata de un fotógrafo que está sentado en una silla de ruedas y con una pierna enyesada, pues espía a los vecinos desde su ventana. Una noche está seguro de ver algo extraño y con el paso de las horas y los días asegura creer que fue testigo de un asesinato. Soy muy fan de esta película, es una de mis películas favoritas. Para mí es la mejor película de Hitchcock. Antes de revisionarla dije, bueno, a lo mejor cambio de opinión porque nunca se sabe, ¿no? Está muy bien. Y una vez que la revisioné dije, no, es que esta película es que no me puede no gustar, ¿no? Es una película prácticamente perfecta. El protagonista es en gran parte el espectador. Esa es mi opinión. Yo creo que con sus prismáticos desde la ventana observa al sospechoso que cree que ha matado a la esposa, ¿no? Los movimientos de cámara de un lado a otro, ¿no?, desde la ventana nos ubican como el mismo protagonista. O sea, somos él. Porque es que además, mientras que él observa los sucesos desde su ventana, también intenta atar cabos, como nosotros cuando vemos la película, ¿no? Sí. Entonces creo que Hitchcock nos ubica como protagonistas de la película a nosotros mismos y nos hace ser un poco voyeuristas, ¿no? Nos hace observar desde la ventana todo lo que está pasando en los pisos de enfrente, ¿no? Que también vaya edificio, que no cierran las persianas nunca, pero es muy útil, ¿no?, para hacer la película. Es extremadamente intrigante, porque provoca sospechar de todo y de todos y seguir la investigación atando cabos, como digo, ¿no? Siempre te preguntas un poco qué es lo que va a pasar a continuación. Y cada minuto que pasa atrapa más y más y más. Y esto que hace Hitchcock de ubicarnos desde la ventana, observando lo demás, hace también, yo creo, que los personajes lejanos sean cercanos. Nosotros vemos a la chica, porque además el protagonista le pone motes, ¿no?, a los personajes. Nosotros sabemos a Miss Lonehurt, ¿no?, que es la chica de abajo, la señora que parece pues solitaria, estar triste y demás. O vemos al pianista, que por cierto ahí aparece Hitchcock sí. en el cameo, ¿no? Y vemos al pianista, ¿no?, con sus fiestas y demás. Y muchas otras secuencias. Vemos a los que duermen en el exterior, ¿no? Pero sobre todo estos que he citado, ¿no?, que volvemos muchas veces a ellos y sin conocerles. Lo cierto es que les conocemos y nos interesamos por ellos, sin siquiera verles claramente, porque además se les ve muy lejanos y muy chiquitines, ¿no?, en la pantalla. Claro, se les ve por el tipo de ropa que tienen, eso es, dónde viven, sus miradas, es decir, que con eso solamente ya está describiendo a los personajes. Uh-huh. Es muy interesante. Y todos los sucesos que van ocurriendo alrededor del sospechoso, ¿no?, también es muy interesante porque cuando Grace Kelly, ¿no?, el personaje de Grace Kelly tiene que qué gran actriz, por cierto, ¿sí?, tiene que meterse en la habitación del señor y demás, ¿no?, y empiezan a escarbar también con Thelma Ritter, ¿no?, en el jardín, buscando algo y demás, pues son secuencias en las que te agobias un poco, ¿no?, porque no quieres que les pillen y no sé, está muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta también que al mismo tiempo que hemos comentado La Soga, que es un sitio, en un edificio, ¿no?, por dentro, en este caso es por fuera, pero es el edificio, nunca salimos de la manzana, ¿no? Pero desde mi punto de vista se hace más amena. Sí, esta es mejor. Muchísimo mejor. Para mí esta es una obra maestra. Y cuando algún personaje se va del edificio, le vemos marcharse y ya, no vemos más allá, o sea, seguimos siempre en el mismo punto, ¿no?, en la misma ubicación.
lo cual pues puede limitar en algunas películas, ¿no? Este approach, ¿no? De tenerlo siempre en el mismo sitio, pero en este caso todo lo contrario. Tienes una libertad increíble de que ocurra lo que sea con cualquier personaje y me parece una genialidad. Novedosas y extraordinarias técnicas narrativas, insisto, no estamos habituados, ¿no? A que nos pongamos prácticamente en el punto de vista de un personaje, que observemos desde lo lejos, ¿no? Y además, de una forma bastante frontal. Estamos viéndolo todo muy bien encuadrado, directamente desde el punto de vista del personaje al otro punto de vista del personaje, ¿no? Como todo muy recto, muy lineal. Y bueno, hay movimientos de cámara porque lo vemos desde arriba, ¿no? Hacia abajo del patio, etcétera. Pero no sé, a mí me parece que está de verdad muy bien. Y es fantástico. Y el final genial, ¿no? Ese momento, spoiler, ¿no? En el cual al final de la película nos revelan, ¿no? Que de una pierna enyesada ha pasado a tener 2. Me parece muy cómico, me parece humorístico, ¿no? Y un muy buen humor, y es un detalle, ¿no? Muy chulo. De hecho es cuando ya es cuando sale de aquella cueva, ¿no? De su habitación. Exacto. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? A las mejores películas de Hitchcock. Para finalizar, hay que decir que es lo que he dicho al principio, ¿no? Uno de los directores más importantes e influyentes de la historia del cine, sin lugar a dudas, y seguramente el británico más importante del séptimo arte. Y sus innovaciones narrativas y técnicas le hacen ser un cineasta vital en la historia del cine, porque además muchas cosas fueron introducidas o potenciadas por él. Su filmografía está repleta de grandes películas, algunas de ellas presentes en todas las listas de mejores películas de todos los tiempos, y es que a este hombre se le considera un icono de la cultura. Eso es, porque además, como tú has dicho, ¿no? Sus cameos, su serie con su propio tono, prácticamente, pues es algo fantástico. La personificación de él, físicamente. Exacto, sí. Por si queréis conocer más a fondo a este hombre, hay una película del año 2012 dirigida por Sacha Gervasi que se llama Hitchcock, y bueno, pues es un biopic de Hitchcock, valga la redundancia. Y bueno, pues esta peli se enfoca en cómo creó Psicosis, en todos los problemas que tuvo la mujer con Hitchcock, porque Hitchcock era una persona bastante difícil de llevar, era una persona con mucho carácter. Él tenía claro lo que quería hacer. Protagonizada por Anthony Hopkins y Helen Mirren. Sí. De hecho, no sé si ganó. Voy a buscarlo, creo que ganó. No ganó. No, estuvo nominada a Mejor Maquillaje, Peluquería, y es que es brutal. La caracterización de Anthony Hopkins es y yo me muy quedo buena. con la escena de Psicosis cuando él sonríe, ¿no? Cuando escucha los gritos. Sí. Esa escena que le define muy bien. Bueno, pues todo dicho y todo hecho. Adrián Vega. Pues un placer estar aquí con vosotros. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Y seguiremos analizando directores en nuestro próximo episodio. El siguiente, otro gran clásico del cine, Billy Wilder, el mismísimo Billy Wilder. Así que hasta entonces, nos vemos. Hasta el próximo episodio. ¡Adiós! Y hasta aquí nuestro episodio, efectivamente, de Alfred Hitchcock. Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? En el capítulo de Hitchcock, como ya sabéis, ¿no? Aquí está un poco el añadido final, ¿no? Que siempre hago
para que entre dentro de la numeración de Movie Show. Nada más, este es el primero de los que publicamos, no de los que grabamos, pero sí que de los que publicamos, porque los 10 van por orden cronológico, como ya hemos dicho, y el siguiente, como hemos dicho también en el capítulo, es Billy Wilder, otro brillante director. Así que os emplazo hasta la próxima semana en Movie Show. Ya sabéis que podéis escucharnos en @MovieShowFM en Twitter y en iVoox y en YouTube como Movie Show. ¡Adiós!